2 puntos, un partido. Oposición, 2 puntos, 64 partidos. Bueno, somos una coalición política, hermano, y ahí hay pluralidad. Eso es lo que hay en democracia. Lo otro es una cosa que tiene instrucciones, órdenes, jefatura única. Nosotros somos distintos. Lo importante es ponernos de acuerdo. Y lo importante es que podamos promover mecanismos de consulta para que la gente pueda escoger sus candidatos y pueda sentirse entusiasmada con la posibilidad de un cambio en el país. Darwin Escalona, saludos. En Yaracuy la mayoría de los factores opositores firmamos el manifiesto de Brusual, con lo cual en los próximos eventos electorales no vendrá nadie impuesto por los cogollos caraqueños. Nos mediremos para lo que sean. Me parece muy bien, yo creo que eso es lo correcto, eso es lo que tiene que pasar. Recuerda al exdiputado Guanipa que él llegó de tercero por detrás del sector de la oposición que ahora pretende excluir. Es para decir que para él la expresión del voto popular no cuenta, te dice la divina diva. Siempre los mecanismos de escogencia de candidatos deben pasar por elecciones primarias y yo creo que eso es muy importante que lo podamos definir de una vez como un mecanismo que tiene que ocurrir. Lo que no puede ser es negarse a que existe ese mecanismo y decir eso no me interesa porque al final lo único que hace es fortalecer al régimen. Y esas actitudes son importantes, Vladimir, porque lo que permite es saber quién de verdad quiere unir por encima de su aspiración personal y quién quiere más bien dividir para fortalecer a quienes ya tienen tanto tiempo en el poder. Tomás Suárez Ramírez, buenas tardes, Vladimir. ¿Será que esta oposición no va a entender que si no se unen no ganan? ¿Será muy difícil entender eso? ¿O será que tiene su propio tropo enrollado? Saludos de Puerto Cabello. Por eso es tan importante eso que le está diciendo, que nosotros podamos ir a consultas y elecciones primarias para escoger el líder que pueda enfrentar al oficialismo y al continuismo y que podamos lograr un cambio es demasiado importante. Fíjate lo que está pasando ahorita en Maracaibo y permíteme poder hablar de esto, o lo que está pasando en Cojedes, o lo que pueda estar pasando en otros sitios donde la oposición ha tenido la posibilidad de gobernar a partir del 21 de noviembre. En Cojedes tú vas y hay esperanza, la gente está ilusionada, siente que las cosas pueden mejorar. Y ves a Galíndez todos los días trabajando y luchando sin tener recursos, pero buscando resolver los problemas de la gente, y la gente lo reconoce. Mira lo que ha pasado en Caracas, en Maracaibo, una ciudad que prácticamente pareciera que hoy le hubiese caído una bomba atómica. Y después de 100 días de gestión de Rafael Ramírez, ves la ciudad mucho más limpia, ves a la gente con mejor ánimo, con sentido de pertenencia, emocionados con lo que está pasando a pesar de no tener recursos. Fíjate lo que pasa en un barrio, cuando vas a cualquier barrio, cualquier comunidad en Venezuela. Cuando consigues cuál es la casa de la persona que está enchufada en el gobierno, la ves una casa arregladita, con platabanda, con un tanque de agua gigantesco, con materiales de construcción, con bolsas de comida. Y tú preguntas, bueno, ¿y esa casa por qué es distinta a los ranchos del barrio? Ah, no, porque ahí está el del PSUV, ahí está el del gobierno. Y entonces terminan siendo los grandes jeques de las comunidades. Pero mira en Maracaibo, se está recogiendo la basura. ¿Y quiénes son los que se montan en los camiones a recoger la basura? Los dirigentes de Primero Justicia. Su responsabilidad, que fueron los que nos buscaron los votos para poder ganar esa elección con Rafael Ramírez. Su responsabilidad no es meterse en una oficina o tener un chofer o tener una casa mejor. Su responsabilidad es limpiar la comunidad. Y los están viendo a todos montados en los camiones recogiendo la basura. Y eso es una muestra de lo que se puede hacer cuando tú utilizas el poder para servir y no para servirte. Y es una vitrina sobre lo que se puede hacer en el país y sobre la necesidad que hay de cambiar esta dinámica terrible que estamos viviendo. Darwin Escalona y Iván Barreto hacen dos comentarios que quiero que los respondas al mismo tiempo. Darwin Escalona dice, buenas tardes, para mí, con todo respeto, Guanipa es uno de los culpables del fracaso de la oposición. En las anteriores elecciones, desde Caracas impuso candidaturas, entonces no escurre el bulto, rectifique y deje la ambición. Iván Barreto, pregunta a tu invitado qué nos puede decir sobre la responsabilidad que tiene él en monómeros mientras estuvo en Bogotá siendo del grupo de Guaidó y cuándo reconocerá el gran daño hecho a la nación. Mira, absolutamente ninguna responsabilidad de manejar ningún activo que haya afuera. Nunca la tuvimos y hemos sido además internamente críticos de estar desviando nuestra atención de los temas fundamentales, que es ver cómo logramos un cambio en Venezuela. Nosotros no estamos como oposición para manejar, bueno, yo ciertamente publiqué algunas observaciones que hizo Primero Justicia, algunos documentos que ustedes pasaron, los publiqué. Claro, pero es que además la gente no lo recuerda. Nosotros hemos hecho pronunciamientos públicos muy fuertes, muy severos, muy claros sobre ese tema. Hemos sido muy cuestionados por los sectores radicales, pero en definitiva yo creo que el foco, hay que ponerlo, es en lograr un cambio en el país, no en querer administrar lo que nosotros... ¿Qué queda del gobierno interino, Tomás? ¿Qué queda del gobierno interino? Mira, no lo sé porque no estoy involucrado en el gobierno interino y yo lo que sí creo, y lo quiero decir con absoluta responsabilidad, es que al final los instrumentos valen la pena si son mecanismos para lograr un cambio. Es decir, instrumentos en sí mismos, no fines en sí mismos. ¿Se convirtió el gobierno interino en un fin en sí mismo? Yo creo... ¿Dirías eso? Yo creo que aquí el fin de los venezolanos es lograr democracia plena, es lograr un cambio político, es lograr mejorar la situación que está viviendo el país. Y para eso las estrategias tienen que estar adecuadas a que ese cambio se pueda dar
y no a mantener lo que de repente no haya que funcionar. Y no estoy hablando simplemente de lo que ha sido el gobierno interino, estoy hablando de toda la estrategia de la oposición que en un momento como este tiene que ser replanteada para que podamos mirar hacia el futuro. Y repito, respondiendo a una de las preguntas que hacía, haciendo rectificación de los errores que se hayan podido cometer, pero sin dejar de luchar por ese cambio al que todos los venezolanos tenemos derecho de llevar. Ajá. Daniel Santolo, dirigente de Avanzada Progresista, dice lo siguiente: Tomás Guanipa hace suyo el libro La culpa es de la vaca. Según él, nadie pidió invasiones, no hubo 30 de abril en La Carlota, ni Operación Gedeón, ni abstención. Él estaba comprando café en Bogotá, no asume ningún error, pura perfección. Yo no fui. Bueno, Santolo puede decir cuántas veces de lo que ha dicho él me ha visto públicamente defendiendo lo que nunca defendí. Pero en todo caso, sí es importante decir, y lo dije, pero es que parece que no estamos viendo el programa, sino que la cosa de Santolo es tirar piedra. Le mando un abrazo, por cierto. Por cierto, ¿qué opinas tú de ese rollo de Avanzada Progresista? No, lo primero que iba a decir es que una de las cosas que hay que hacer a los políticos es acostumbrarse a pedir perdón cuando se cometen errores, a rectificar, pero nunca dejar de luchar para que las cosas puedan cambiar. Y yo creo que eso es algo ¿Por qué válido, error particularmente pedirías perdón tú? Yo creo que lo primero es que nosotros tomamos una decisión de participar en este proceso de forma muy tardía, muy tardía. Dejamos pasar demasiados meses para anunciar algo que era evidente que iba a ocurrir. En segundo lugar, nosotros propusimos unas primarias el 7 de agosto para escoger candidatura. Y lo escogimos y la pedimos el 7 de agosto, Vladimir, porque el 8 eran las primarias del PSUV. Y de esa forma no se iban a involucrar en la nuestra, que pasó 4 años atrás cuando escogimos candidatos a gobernadores. En tercer lugar, el no haber hecho esas primarias no permitió que hubiesen reglas claras para la definición de las candidaturas, y eso generó una polémica terrible y división en muchas partes que no permitió que hubiese una cohesión opositora. Pero también hubo cosas positivas. Creo que ya no hay un debate sobre si votar o no votar. Creo que la gente ve la herramienta del voto como una forma de alzar la voz, de rebelarse frente al poder y de luchar por los cambios. Pero además, ¿Ustedes les cuesta mucho admitir que fue un error no participar en el 2018, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que en el 2018 depende de cómo los veas. En el 2018, pero en el 2018 en pleno proceso, Vladimir, los partidos fueron ilegalizados, los candidatos posibles fueron inhabilitados, se adelantó sin consulta con nadie el proceso electoral. Prácticamente fuimos excluidos, expulsados del proceso electoral. Pero yo tengo entendido que hubo gente en la oposición que decía: prefiero que gane Maduro a que sea Henry Ramos o sea otro candidato. Nunca escuché eso. Pero lo que sí es fáctico, lo que sí es claro que pasó, es que inhabilitaron partidos, los ilegalizaron, inhabilitaron a todos los posibles candidatos, adelantaron casi un año el proceso electoral sin avisarle a nadie, y además no hubo ni siquiera la posibilidad de que hubiera observación electoral. Y todo eso trajo como consecuencia lo que allí pasó, que trajo además el desconocimiento de esa elección por más de 60 países. Entonces yo lo que creo es que la lucha por condiciones electorales es una lucha permanente que hay que seguir dando, y que ahorita estemos trabajando en la plataforma unitaria por reglamentos para escoger democráticamente a los cargos ejecutivos que se van a someter a votación de la gente. Yo creo que es sumamente positivo y es una buena noticia, porque nosotros sí tenemos experiencia en esos procesos. En el año 2012, los grandes promotores de una elección primaria fuimos nosotros y logramos obtener un triunfo gigantesco con más del 60%, con lo cual nosotros hemos hecho de ese ejercicio